Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos ante una comparativa de terminales Android de gama media. En un lado tenemos el Sony Xperia M2, en otro lado el Motorola Moto G. En este caso es el modelo de 8 GB sin 4G, aunque tenemos que dejar claro que esta comparativa también podría ser interesante si comparáramos el Motorola Moto G 4G con el Sony Xperia M2 por el motivo de que ambos tendrían LTE. Como decimos, vamos a comparar estos dos terminales de gama media que nos han resultado tan interesantes como para hacer un vídeo. ¿Qué es lo que nos gusta más de uno y de otro? Vamos a enfocar de esta forma la comparativa. Pues en el caso del Motorola nos ha gustado que su precio es más contenido. Para empezar, en torno a los 200 € si tenemos 4G y en torno a los 170, 160 si tenemos este modelo de 8 GB sin ranura microSD. En el caso del Xperia, el precio es un poco más alto, unos 230 €. Por otra parte, la potencia es similar. Los dos tienen un procesador Qualcomm Snapdragon Quad-Core, 1,2 GHz, 1 GB de RAM, un chip Adreno 305 y memoria interna de 8 GB. Pero, en este caso, gana el Sony, tiene ranura para microSD. ¿Por qué es importante esto? Porque si somos de usar mucho almacenamiento, al final será algo que tengamos en cuenta y que sea valioso para nosotros. En ese aspecto, como decimos, gana el Sony. Otro aspecto, entrando en la estética, como veis, el Motorola es un terminal bastante más contenido, tiene 4,5 pulgadas y es más cómodo de coger en la mano. Es verdad que a la hora de probar un juego, el Sony nos ofrecerá una experiencia multimedia mayor en el sentido de tamaño de pantalla. Además, el Sony es un poquito más incómodo de coger. Esta esquina, cuando lo cogemos con la mano, la esquina inferior que tenemos en contacto con la mano es un poquito incómoda, y aunque su pantalla es de 4,8 pulgadas, también tiene una menor resolución. Como veis, el Sony tiene una resolución de 960 x 540 píxeles, mientras que el Moto G tiene una resolución de 1280 x 720, lo que hace que tenga una densidad de puntos por pulgada bastante superior. En ese aspecto gana el Motorola. Además, en cuanto al panel IPS que está presente en el Motorola, no está presente en el Sony Xperia M, y eso es algo que se puede notar si somos muy exigentes con el tema de la pantalla. Por otra parte, la parte trasera del Moto G es gomosa, evita en cierta medida, no como el Moto E, pero evita el deslizamiento. El caso del Sony para nada, es un plástico que imita al cristal y que se desliza bastante si lo ponemos en una superficie inclinada. Más allá de esas prestaciones, podemos hablar de la cámara, y es que la cámara del Moto G es netamente inferior, aparte de que la interfaz no nos gusta nada. La calidad de fotografía que podemos obtener con el Moto G es mucho menor que la de el Xperia M2, que además, como veis, si dejamos pulsado su botón dedicado de cámara, abrimos la aplicación y podemos pulsar ligeramente para enfocar y terminar de pulsar para lanzar una fotografía. La resolución además es mucho mayor, son 8 megapíxeles con respecto a 5, si bien los dos tienen flash, etc. Pero en este caso, claramente, el Xperia M2 es un terminal que gana al Moto G. Nos vamos a la autonomía, y hay que decir que los dos tienen muy buena autonomía. El Moto G es un poquito superior en ese aspecto, pero también es verdad que el Xperia M2 tiene un modo estamina que le ayuda a superar al Moto G si lo activamos, a costa, como ya sabemos, de perder cierta conectividad y ciertas funciones. Todos los sistemas de ahorro de energía extremo de fabricantes como Sony, HTC, Samsung, etc., funcionan de esta forma. Las puntuaciones de los test de Antutu y Quadrant las tenéis en el post, que tenéis el enlace en la descripción de este vídeo. Y os queremos enseñar, más que la descripción, la puntuación en cifras, cómo se mueven juegos como Asphalt 8. Vamos a jugar a los dos, decir que en ambos casos es plenamente operativo. No vamos a ver una diferencia sustancial entre un terminal y otro. Vámonos a jugar. Vamos a subir el volumen a los dos para que veáis también cuál es la potencia que es capaz de desarrollar en sonido, que en este caso el Motorola Moto G nos ha gustado bastante más.
Vamos a pausar primero el Motorola, vamos a jugar con el Sony y como veis los gráficos son más que fluidos. Y pasamos ahora a jugar con el Moto G. Como podéis comprobar, el sonido es mucho más alto. Y la fluidez es similar. Sí es verdad que se notan en este tipo de cosas las 0,3 pulgadas de pantalla, de 4,8 a 4,5. Pero lo que es la fluidez del juego, los gráficos, las animaciones, son muy similares en ambos casos. Obviamente el hecho de que tenga la misma memoria RAM, que tenga el mismo procesador, ayuda. Lo único que vamos a notar es la pantalla, que en este caso, en el tema de los juegos, preferimos el tamaño que da el Xperia M2, aunque no tenga la misma resolución que el Motorola Moto G. También es verdad que el Moto G, a la hora de llevarlo en el bolsillo, a la hora de moverlo de un sitio a otro, nos resulta bastante más cómodo que el Xperia M2. El aspecto de la interfaz, como veis, el Motorola tiene una interfaz pura de Android. Tiene algunas pequeñas modificaciones. Si nos vamos a los ajustes, podemos ver algún añadido como el ID de dispositivo de Motorola y poco más, algunas aplicaciones, pero en el caso del Sony sí que tiene una interfaz fuertemente personalizada. ¿Cuál nos gusta más? Pues realmente nos gusta más la del Sony, ¿para qué os vamos a mentir? Pero también es cierto que tiene una pega, y es que Motorola es capaz de actualizar muy rápido sus dispositivos. Y cuando decimos muy rápido, es que estamos esperando que llegue Android 4.4.4 al Motorola Moto G. No obstante, lo que tiene la parte buena de la interfaz de Sony, como veis, es que, por ejemplo, podemos personalizarlo con aspectos como el tema, que además nos muestra otro apartado de hardware que sí que es mejor o más curioso que en el Motorola. Como veis, tiene un LED de notificaciones inferior cuyo color cambia en función del color que estemos mostrando en pantalla. Ahora lo tenemos azul, ahora lo tenemos rosita, ahora lo tenemos casi rojo, ahora lo tenemos blanco. El Motorola también tiene un LED de notificaciones en la parte superior, pero no es ni mucho menos tan estético y tan visual como el del Sony, algo que ya podéis ver vosotros mismos. Más aspectos a tener en cuenta, pues sobre todo tenemos que considerar si el precio es algo relevante para nosotros, porque a igualdad de precio nos quedaríamos con el Sony, porque además tiene NFC, cosa que no tiene el Motorola, y en el caso de este Motorola también tiene LTE, que no tiene. Ahora bien, es cierto que este modelo de Motorola es más económico que el del Sony, y el mismo modelo del Motorola Moto G 4G, que cuesta 199 euros, y sí tiene micro SD, las cosas como son, pues tampoco tiene el NFC, que por otra parte es posible que muchos de vosotros no valoréis. Os vamos a preguntar directamente, nos gustaría que nos dejarais un comentario en el propio YouTube con vuestra respuesta. ¿Cuál de los dos os gusta más? ¿O cuál os compraríais? ¿Por 200 euros el Motorola Moto G o por 230 euros, que es aproximadamente el precio que tiene en Amazon, el Sony Xperia M2? Os invitamos a que compartáis el vídeo por redes sociales, a que os suscribáis, por supuesto, al canal, que ya estamos rozando los 50.000 suscriptores, como venimos diciendo en los últimos vídeos, y por supuesto, a que si os gusta, pues nos hagáis una mención en Twitter, en Facebook o en Google+.